Ok, esta unidad vamos a empezar a ver lo que es cinemática, vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos y va a ser lo siguiente. Por ejemplo, vamos a considerar un auto y este se va a mover. Ahora, lo importante de esto es que este auto a la hora de moverse vamos a tener que considerar varias cosas. Cinemática se estudia en el movimiento de este cuerpo sin considerar las fuerzas que actúan en este. ¿Qué es esto? No vamos a considerar lo que es el peso del auto, ni las reacciones que se generan en las llantas, la fuerza de fricción que se genera en la carretera sobre las llantas, la fuerza que ejerce el viento sobre el movimiento del auto, sino que simplemente este lo vamos a considerar como una partícula en movimiento que se mueve de un punto a otro. ¿Ok? Para estudiar el movimiento con todas estas fuerzas se ocupa lo que es la cinética. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en la cinemática. Para eso vamos a enfocarnos en dos cosas. Primero vamos a ver cuánta distancia recorre, qué tiempo se tarda en recorrer esta distancia y por último la velocidad que este conlleva. Vamos a ver como primer movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme va a involucrar lo siguiente. Vamos a tener que el automóvil se va a mover a una velocidad y esta velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Que estoy diciendo que se va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Si recorro 2 metros en un segundo, al otro segundo voy a seguir recorriendo 2 metros y así por cada segundo que pase voy a ir recorriendo 2 metros. Ahora, las variantes de esta fórmula es despejando la distancia es igual a la velocidad por el tiempo o el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Ok? Entonces, las unidades es muy importante. La velocidad puede estar en kilómetros por hora, en metros por segundo en el sistema internacional y en el sistema inglés se maneja en millas por hora o en pies por segundo. La distancia obviamente también con sus análogos tiene en kilómetros, en metros, en millas y en pies. Y finalmente el tiempo se va a manejar en horas o en segundos. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esta parte, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ocupar también conversiones, lo que vimos en la primera unidad, las cuales son muy importantes porque vamos a tener que convertir de sistema inglés a sistema internacional y así sucesivamente. Entonces, recordando que un kilómetro tiene 1000 metros. Una milla es igual a 1.609 kilómetros o 1609 metros. También que una milla tiene 5280 pies y que un pie son 0.3048 metros. También unidades de tiempo, una hora sabemos que tiene 3600 segundos. ¿Ok? Entonces, también otra consideración que tenemos que tener en cuenta en este tipo de movimiento es la diferencia entre posición y desplazamiento. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo voy a tener una partícula. Esta partícula la vamos a empezar que empieza aquí en una posición x0, que va a ser igual a 0. Entonces lo que va a hacer es, esta se va a mover 10 metros, se va a regresar
3 metros y finalmente se va a ir otros 10 metros. Ahora la diferencia es la siguiente. Su posición va a ser a qué punto llegó. Si hacemos la resta, 10 menos 3 metros que se regresó, se regresó a 7, y si avanzó 10 lugares, la posición a la que llegó va a ser 17 metros. Su posición es 17 metros. Ahora, ¿cuánto avanzó? ¿Cuál es su desplazamiento? Se movió 10 metros, si regresó 3 metros, pero eso no se cuenta como negativo, sino que aquí se desplazó 13 metros, y más los otros 10 se desplazó. Su desplazamiento son 23 metros, ¿vale? Entonces, estas ecuaciones que vamos a ver se basan en posiciones, no en desplazamientos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que un auto recorre 200 metros en 30 segundos. Yo quiero saber cuál es su velocidad, que es una velocidad constante. Ese va a ser mi inciso A. El inciso B, yo lo que quiero saber es cuál es su desplazamiento cuando el tiempo va a ser 2 minutos. Y el inciso C, cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 6000 metros. ¿Ok? Entonces, para el inciso A, vamos a sacar la velocidad, recordando que es distancia sobre tiempo. Estos datos ya los tengo desde un inicio en el problema. Va a ser igual a 200 entre 30. 200 metros entre 30 segundos. Esto es igual a 6.66 metros por segundo. Ya que tengo esta parte, lo puedo hacer también la conversión rápida a kilómetros por hora. Esto, los metros por segundo los multiplico por 3.6 para la conversión rápida, y esto me va a quedar que son 24 kilómetros por hora. Igual, si tengo de kilómetros por hora a metros por segundo, esto lo divido entre 3 puntos. Ok, seguimos. Entonces me va a quedar lo siguiente. Ya tengo su velocidad, que es 6.66 metros por segundo. Eso no va a cambiar. Ok, entonces esa se permanece velocidad constante. Esa es la que me va a importar. ¿Para qué? Para el siguiente dato. Si yo quiero encontrar para el inciso B la distancia, voy a ocupar la ecuación distancia es igual a velocidad por tiempo, que es la que ya tengo. Ya tengo la velocidad. El tiempo son 2 minutos. 2 minutos es equivalente a 120 segundos. ¿Por qué hice la conversión? La velocidad está en metros por segundo. Lo más seguro es que si yo multiplico la velocidad, el tiempo también tiene que estar en segundos para que se elimine. Si la velocidad estuviera en kilómetros por hora, el tiempo lo manejo en horas. Entonces, la distancia va a ser igual a los 6.66 metros por segundo multiplicado por los 120 segundos. Segundos con segundos se van y la distancia me va a quedar en metros. La distancia recorrida es aproximadamente 800 metros. ¿Ok? Entonces ya tengo esa parte. Y finalmente el último, ¿qué tiempo se tarda en recorrer 6000 metros? Recuerden que tiempo es distancia sobre velocidad. La distancia son 6000 sobre 6.66. Esto va a estar en metros y esto va a estar en metros por segundo. Si aplico la ley del sándwich, los metros con los metros se van y me va a dar en tiempo, que aproximadamente son 900 segundos. ¿Vale? Que esto dividido entre 60 lo paso en minutos y son 15 minutos que se tarda en recorrer esa parte. ¿Vale? Entonces, hasta aquí esta parte es
movimiento a velocidad constante, y vamos a ocupar también la variante que son para encontrar las posiciones.